Pues empezamos ya. Los tres primeros que vamos a ver, voy a intentar no ir muy deprisa y ser sintético por el tiempo para que me quepa todo. Pero si en algún momento me acelero, pues se puede interrumpir, también se puede preguntar, no pasa nada. Estos tres primeros que vamos a ver son los primeros que en la historia que se llevaron a cabo. Concretamente, este señor de aquí se llama Richard Lynch Gardner. Después veremos a los Gardner con D, que ellos fueron los que enseñaron a Washoe. Washoe es la que da título a la clase, en un momento llegaremos, ya murió. Pero antes de 1900 él era un explorador, amigo de antropólogos y psicólogos y de cuidadores del zoo de Nueva York, de Cincinnati y de las ciudades norteamericanas en 1900. Y él ya hizo observar estas cosas. Tiene un libro muy famoso que se llama El habla de los monos, y él fue un poco el que estimuló a los primeros estudios que intentaron enseñar códigos vocales a chimpancés. Este fue el primer paso. Se intentó ver si podían aprender a hablar, y evidentemente no. Hoy sabemos que no tienen ciertas conexiones de las que ya hablamos aquí. En el canal hay sobrada información sobre todo eso, que sí tienen los loros, por ejemplo, para cantar, pero no otras aves. Sí tenemos los humanos. Las conexiones que me están haciendo a mí mover cuerdas y articuladores a una velocidad sorprendente no las tienen. Pero estos fueron los primeros intentos. Ella es Susie, fue la chimpancé con la que empezó. Habló mucho de la inteligencia de estos grandes simios. Se intentó, no se les educó propiamente como lo que vamos a ver en un momento, de una forma intensiva, pero se intentó, hubo este en cambio es otro un poco posterior, es Peter. Peter fue un chimpancé que llevaron a Nueva York en aquellos años, poco después de 1900, los años de Mahler, y pues era un simio que impresionó a mucha gente, concretamente a este señor. Él es Whitmer. El primer experimento concreto intentó enseñar a un chimpancé, pero eso no dedicó mucho tiempo, creo que llevaba 5 minutos al día, durante poco tiempo. Al final el chimpancé pudo decir algo así como mam y nada más. Pero a él le sorprendió mucho ver a este simio por Nueva York, así lo escribió, dice: patinaba, iba en bici, usaba el tenedor y el vaso correctamente, enhebraba hilos en agujas, encendía y fumaba cigarrillos, como lo vemos aquí, lo vestían. Él no es Whitmer, no se sabe quién es un personaje, pero él emprendió el primer estudio sistemático. No tuvo mucho éxito, tampoco fue un estudio intensivo. Él en cambio es Yerkes, Robert Yerkes, da nombre a un centro muy famoso actualmente, bueno, desde entonces, un centro muy vasto donde se educa a este tipo de personajes. Whitmer, con todo, fue un personaje de primer orden mundial en la psicología. Fue alumno de Wundt, trabajó con William James. La primera clínica de evaluación psicopedagógica o psicológica o algo así para niños deficientes en Estados Unidos la montó él. También editó, incluso venía a Europa de vez en cuando a los cursos Montessori. Aquí había más movimiento quizá, en relación también con el caso del niño salvaje, que era reciente. Eso hablaremos en la próxima clase. Víctor, el niño salvaje, esto fue en tiempos de la Revolución Francesa, pero en 1900 el debate estaba muy vivo. Realmente este fue un tema recurrente durante toda la Ilustración en los salones aristocráticos. Los orígenes de la música y el lenguaje. Si veníamos del mono, o los dos veníamos de qué, o a nadie le gustaba la idea de derivar en tiempos de Darwin, que era 1888. Pero estos fueron temas, la música de la tragedia clásica, los que tratábamos en estética, los primeros temas frecuentes y recurrentes durante toda la Ilustración. Y en el primer romanticismo también, a final de siglo, con Darwin, pues también. Darwin ya dio el gran mazazo. Whitmer no es un personaje de tercer orden, sino que fue pues uno de los mayores psicólogos en torno a 1900. Había otro señor, Furness, pero este no tengo su foto. Él es Yerkes, de joven, de estudiante, Robert Yerkes, que en los años 25 también adiestró, intentó enseñar a dos chimpancés. Un chimpancé macho era Chim, el otro chimpancé era hembra, se llamaba Pansy. Pues Yerkes editaron un libro también muy famoso en 1925, él y una compañera, antropóloga también. El libro se dividía en dos partes. En la primera parte, es decir, al final el libro ni el estudio no fue de enseñarles lenguaje o comunicarse, sino que la primera mitad del libro versaba sobre test de inteligencia que le pasaba a estos personajes, y la segunda parte del libro, que es la que redactaba ella, consistió en una transcripción musical
de 32 vocalizaciones de estos animales que ella había conseguido identificar. Tampoco con el musical no es que cantara el animal, sino que ella intentó traducir a notas y a guarismos, perdón, a notación y sobre pentagramas, etcétera, pues estas vocalizaciones. Este fue el segundo, en los años 25. De esta no tenemos más información. Ha habido más, he dicho. Al menos ha habido 50 desde principios de siglo, la mayor parte en la segunda mitad del siglo pasado. Esta es Pili, aquí tenemos, no tengo más datos de ella, pero no tiene más importancia. Él es Johnny Weissmuller y ella es Chita. En una película famosa le está consolando, supongo que por nada de lo que tenga que ver con estas clases, pero es una imagen muy ilustrativa. El primero de estos experimentos ya con un poco más de... Bueno, a Peter, que no lo he dicho, se le llamó durante un tiempo el eslabón perdido. En la prensa le dieron mucha difusión, pero el animal, más allá de enseñarle lo que estaría encantado de fumar y beber y todo lo que le hacían hacer, me imagino yo, pasaría bien. Pero el primer estudio serio, digamos ya orientado al lenguaje, fue este. Lo llevaron a cabo Luella y Winthrop Kellogg, eran un matrimonio, y era Wa. Ella es Wa y él es Donald. Donald era su propio hijo. Durante el primer año o dos de vida, pues jugaban juntos. De este sí que tengo un pequeño corto, en un par de minutos lo vemos. Se le trataba como un humano, y muchos después también, todos no, ahora lo indicaré. Algunos de ellos fueron criados pues como Wa. Es decir, si tú atendías, y Washo, la misma Washo también, tú atendías como un niño, como un bebé, le cambiabas, le dabas de comer a las mismas horas. Este experimento acabó pronto, es decir, no duró más de un año, porque 9 meses después de empezar el experimento, en los primeros tiempos, Wa era superior a Donald, por ejemplo, en responder a preguntas simples, en hacer lo que te están pidiendo, ¿no? en llevar a cabo la conducta, también en el uso de copas y cucharas, también en reconocer a las personas, pero era más hábil Wa reconociéndolas por los trajes y por el olor, mientras que el bebé humano los reconocía antes por el rostro, pero parece que llevaba ventaja hasta que a los 16 meses Donald comenzó a utilizar ya palabras y ahí se disparó, la dejó muy por detrás. Pero es que, bueno, ella había nacido en 1930, al año siguiente empezó el adiestramiento conjunto con el hijo de ellos, pero al cabo de 9 meses se interrumpió porque era Wa el que estaba empezando, perdón, era Donald el que comenzaba a imitar las vocalizaciones de Wa. Claro, Wa no podía, mientras que el niño sí, y entonces claro, se preocuparon con toda razón, de modo que ya lo separaron y el experimento acabó. De este sí que tengo un trocillo, lo podemos ver directamente, a ver si me doy maña y no pierdo mucho tiempo en estas cosas. ¿Hay sonido? Ah, será el vídeo que no tiene sonido, puede ser. Estos son vídeos de la época. Están en internet, ¿no? Se pueden consultar. Hola. Hay unas firmas por ahí, ¿saben? Tienen que firmar. Bueno, pues aquí los vemos. Creía que tenía sonido, seguro, ¿no? ¿Qué? ¿Hace un momento sonaba? Sonaba. Pues debe ser sin sonido. Tenía más fuerza, claro, más fuerza que el propio niño. Pero bueno, muy amigos. De hecho, murió un año después de separarlos, pero por neumonía. Es frecuente en estos, son muy sensibles, los gorilas también, a frío, a los cambios de temperatura. A veces algunos pues enfermaron, pero Wa murió un año después de ser separado. Otra variable que hay que tener en cuenta, sobre todo, luego como completo las cosas, cuando lo corrijo añado los datos que faltan, por si se me pasa, es que no todos ellos, los que vamos a ver, se les comenzó a adiestrar, recién nacidos en los primeros meses. Algunos se los incorporó a los 5 años, a otros a los 3, a otros no. Evidentemente los resultados no pueden ser los mismos, pero veremos cosas sorprendentes en unos minutos. Pues este gran personaje, y este otro,
En este caso esperaban averiguar si el animal pues vocalizaría o se sumaría a todo lo que el niño también iba haciendo. El animal no vocalizó, permaneció silente, pero a partir de él y de Vicky, la que veremos en un momento, se enfocaron las cosas de otro modo. Los Gardner y otros primatólogos y psicólogos se dieron cuenta que, claro, hablar no, pero gesticular pues tenían, bueno, pues, todavía se sabe, son grandes imitadores, los monos no los dejes solos porque pues se hacen, controlan las cosas, saben manipularlas. De hecho, los Gardner se dieron cuenta, no viendo viendo la que pondré en un momento, a Vicky, que es la siguiente invitada, viendo las filmaciones de Vicky, los Gardner se dieron cuenta de que entendían mejor lo que estaba pasando en el vídeo si quitaban el sonido. Claro, los humanos hablaban, se oía ruido, pero bueno, Gua vivió muy bien el tiempo que todos los miman, claro, los cuidan. Es decir, no se trata de someter al animal a una rutina estricta de horarios ni nada, sino de tú apareces ahí, estás todo el día con él, ¿qué quieres hacer? Y aprovechando lo que vas haciendo con él, lo que él quiere hacer, pues se van introduciendo los diseños. Vamos a ver, aquí quedan muy pocos, bueno, perdón, estas ya las hemos visto ahora mismo. Él es Kellogg de joven, él es el marido, ella es la mujer. Aquí tenemos a Gua, creo que ella es Lelua, no he podido encontrar otra foto de ella. Y aquí los tenemos jugando juntos, de niños, como, pues sí, un cierto bipedalismo. Bueno, el animal sigue los juegos, claro. Aquí a los 16 meses, aquí es cuando empezó a hablar Donald, y aquí ya se disparó, claro, empiezas a hacer preguntas, obtienes información, y ahí ya superas a los chimpancés en todo tipo. Pero hasta los 2 años más o menos las capacidades cognitivas se mantienen para test espaciales, para ciertas cosas, pues parejas. En esto era mejor. Estas son diseños, no tienen más importancia. Donde tienes la nariz, pues el animal señalaba, donde tienes las orejas, cosas parecidas a las que se hacen con los niños pequeños. Y esta es la última de esta serie, están jugando. Vamos a pasar a Vicky, que es la segunda gran invitada. Este fue un poco después, este experimento fue en los años 50. Ella nació en 47, es un chimpancé, era un chimpancé. Por supuesto, todos ellos se reconocen en los espejos. Chimpancé, gibones no. Los gibones son otra cosa, ya hablamos de ellos, esos que cantan. Esos son anteriores, estos no se reconocen en los espejos. Pero orangutanes, chimpancés, bonobos y gorilas sin ningún problema. Vamos, esto no. Él es Winthrop, Kate Hayes, ellos son los Hayes, ella es Catherine. Y a Vicky sí consiguió, al cabo de bastante tiempo, pronunciar 4 palabras: mam, pap, cap y ap, que son todo pues sílabos con la A, y además un poco ruidosos, claro. Pero viendo las filmaciones de este experimento, los Gardner se dieron cuenta. Gardner son los que educaron a Washoe, que vamos a ver a continuación. Washoe fue el primer animal no humano que aprendió un código de gestos. Bueno, llegó a dominar casi 300 signos de la ASL, del lenguaje de gestos americanos. Pero viendo las filmaciones de Vicky, los Gardner se dieron cuenta de que entendían mejor lo que estaba pasando allí si no oían a los humanos hablar y reinterpretar a veces. Creo que ha hecho esto, que ha hecho lo otro, pero a lo mejor ha hecho otro. Es decir, fijándose solo en los gestos, en las relaciones de los personajes, de modo que para educar a Washoe se obvió el lenguaje, se obvió el habla y solamente se utilizaron signos. Aquí solo tengo unas pocas fotos. Aquí tenemos a Catherine con Vicky, la vestían igual, se la educó pues como un niño, se le cambiaba, se le atendía, juegos, juguetes, todo igual. Todas estas fotos están ya disponibles en la red también. Habilidad con las manos, por supuesto. Y como no parecía que no arrancaba a hablar en su momento o en los tiempos que se esperaban de forma pareja a los humanos, pues se intentó con ella terapia del habla. Se dice que es manipular las mandíbulas, lo mismo que hacen en logopedia, siguiendo métodos de la época, de educación especial, etc. Pues ayudarle a los movimientos, a ver si al final no. Vicky solo pronunció 4 y nada más. Vamos a ver también un pequeño corto. Aquí lo tenemos con Winthrop, la encendía. Aquí lo tenemos mirándose en el espejo, aprovechan enseguida, se acicalan, se limpian las narices muy bien también y todo. Es decir, tienen conciencia de lo que están viendo, no miran por detrás. Pues ya entraremos en Washoe en un momento. Vamos a ver un pequeño corto de Vicky. In the kitty department of the animal corner, we
we have Vicki Jean Gallagher of Washington, D.C. Vicki was adopted when her own mother couldn't feed her anymore. Now Vicki's got a new mama and a sister, 3-year-old Sherry. She loves all the attention and affection, and she loves everyone. By now, Vicki Jean thinks she's people. Well, she's treated just as any human baby would be, and she responds just as any human baby would. Papa Bernard Gallagher, a zookeeper, thinks the whole thing is wonderful, and so does Vicki, except for that doll they keep shoving at her. Who wants to play with chimpanzees?